¿Qué tal? Buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos nuevamente a este diplomado en el sistema de nulidades en materia electoral. Ojalá todo este curso sea de su utilidad. Conmigo van a ver algunas sesiones sobre estos temas y también con mis compañeras y compañeros aquí de la Escuela Judicial Electoral. Yo soy Darío Mora, jurado. También soy profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral. Ahí estoy a sus órdenes. Aquí esta presentación que traigo la vamos a ir viendo en varias sesiones. Cuando terminemos de verla toda, con todo gusto, si me escriben a mi correo electrónico dario.mora@te.gov.mx, si me escriben a mi correo, con todo gusto yo les hago llegar pues toda la presentación entera, ¿no? Una vez que la terminemos, yo les aviso y con todo gusto me escriben a mi correo electrónico y yo les hago llegar toda la presentación completa, porque como les dije, vamos a ver varias sesiones conmigo y todas esas sesiones pues van a estar aquí, ¿no? En esta presentación. Entonces, al final, pues cualquiera que le interese la presentación me puede escribir a mi correo electrónico, ahí siempre estaré a sus órdenes y les contestaré enviándoles la presentación, pero también quiero decirles que siempre pues estoy ahí a sus órdenes. Cualquier tema de la oferta judicial electoral que tiene la EJE, la Escuela Judicial Electoral, ahí estoy a sus órdenes, o también cualquier tema que necesitaran sobre la materia electoral, pues lo podemos comentar o discutir o lo que sea. Simplemente, bueno, ahí está mi correo electrónico para cualquier cosa. También quiero decirles que, bueno, pueden participar en cualquier momento de esta plática, no al final. Al final ya todos vamos a tener otras actividades, entonces al final de cada sesión, pues ustedes ya van a tener actividades, yo también. Entonces, en cualquier momento de la sesión pueden participar. Simplemente abren su micrófono o en su caso, ponen por ahí una manita en la pantalla o si quieren hacer el comentario vía el chat, pues también pueden hacer el comentario en el chat y aquí lo leemos para todas y todos, ¿no? Pues me pongo a sus órdenes, soy Darío Mora, jurado, profesor investigador de aquí, de la Escuela Judicial Electoral, como se los había señalado. Y el día de hoy, como lo vieron ayer con mi compañero, el maestro Alexander, pues vamos a ver los primeros temas relacionados con las nulidades, pero acuérdense que el tema de nulidades, este diplomado, es muy largo, se ven varios temas en lo particular, se hace el análisis primero de una sola boleta, después se hace el análisis de toda la votación que se recibe en las casillas y luego cómo se tienen que llenar las actas en las casillas y luego cómo se emiten los resultados en las casillas y luego se mandan los resultados a las autoridades electorales, a las autoridades administrativas como el INE o los OPLES. Después se ve cómo se puede anular la votación recibida en una o varias casillas, cuáles son las particularidades, en qué casos se anula, en qué casos no. También se revisa cuándo una boleta es válida o cuándo es nula, en qué casos la boleta es nula, en qué casos la boleta es válida, el voto, ¿no? De los ciudadanos y las ciudadanas. Después, cómo se puede anular, insisto, toda la votación en una casilla o en varias casillas. Después, otro tema que vamos a revisar también muy importante es el recuento de votos. ¿Quién puede hacer el recuento de votos? Este tiene tres facetas. Se pueden recontar los votos desde la casilla porque nos falta por ahí, por ejemplo, alguna boleta. Se pueden recontar los votos nuevamente en el Instituto Estatal Electoral o en el INE, depende de la elección. Y finalmente se pueden volver a contar los votos, es decir, se pueden volver a abrir los paquetes ya directamente ante un tribunal electoral. Ahí están las diferentes instancias y vamos a ver en qué caso se da cada una de estas instancias. También vamos a ver cuándo se puede anular una elección de diputaciones federales, cuándo se puede anular una elección de senadurías, por qué casos, cuándo hay residencia, por ejemplo, de una candidatura, cuándo no hay residencia, luego qué sucede con la elección presidencial. Al principio de las elecciones, cuando se crearon los tribunales electorales, pues la legislación no hablaba de que se podía anular una elección presidencial. No había causales de nulidad en la ley. Ya vamos a ver cómo después se incorporaron causales de nulidad en la ley, pero no son suficientes. Son tres las causales de nulidad para anular la elección presidencial, que difícilmente se pueden
actualizar, pero ya las revisaremos. Y también pues vamos a ver otros temas muy interesantes como cuándo se puede anular una elección por utilizar recursos públicos, recursos de procedencia ilícita, por temas de radio y televisión, cuándo se puede anular una elección también por utilizar propaganda religiosa durante las campañas, o cuándo se puede anular una elección por violencia política en razón de género. Todos esos casos los vamos a revisar, ¿no? En este diplomado con mis compañeras, mis compañeros, y que a mí también me van a tocar varias sesiones, pero desde ahorita les digo cualquier duda que tengan sobre lo que estemos platicando o algo que podamos platicar después, pues sí es muy importante para nosotros conocer sus dudas y pues platicarlas aquí con todos los demás compañeros y compañeras de este diplomado, ¿no? Entonces, bueno, estamos listos, empezamos y les insisto, si quieren participar en cualquier momento, lo pueden hacer. Lo primero que tenemos que revisar en el sistema de nulidades es las etapas del proceso electoral. Algunos dicen que son 4, otros dicen que son 3. En realidad, cuando hay elección presidencial, son 4 las etapas. Cuando no hay elección presidencial, son 3. Lo mismo sucede en las entidades federativas. Cuando hay elección de gobernatura, como vamos a tener, creo que 9 por el próximo año, hay una cuarta etapa. Cuando no hay elección de gobernatura, por lo general son 3 etapas, ¿no? La primera etapa es la preparación de la elección. Aquí deben de saberlo muy bien. En la preparación de la elección, pues es cuando se organiza todo para el día de la elección. Y organizar todo, pues es que sobre todo un punto central es que los partidos políticos registran a sus candidaturas para todas las elecciones en la preparación. Luego los organismos administrativos, ya sea el INE o los soples, pues tienen que organizar todo lo relacionado con el día de la elección. Es decir, buscar las casillas, escoger el lugar de las casillas, tener lista toda la papelería que se utiliza en las casillas, todas las actas, el diseño de todas las actas, el diseño de la boleta o de todas las boletas, con todas las claves de seguridad, la capacitación para funcionarias y funcionarios de la mesa directiva de casilla, todo el material, las urnas, todo lo que se tiene que tener listo para el día de la jornada electoral se realiza durante la preparación de la elección. También en la preparación de la elección, pues es cuando los partidos políticos se ponen de acuerdo si van a competir en coalición o en candidatura común o van por sí solos. Y luego en esta etapa también se revisa todo lo relacionado, si aparece por ahí alguna persona que quiera participar en alguna elección como candidata o como candidato independiente. Entonces, se hacen tantas cosas en la preparación de la elección que inicia el proceso electoral, pues muchos meses antes de que inicie el día de la jornada electoral. Por ejemplo, para las elecciones federales, pues si no cambian las cosas, porque acuérdense que en este momento está revisando el plan B, la segunda parte del plan B, en este momento lo está revisando la Corte. ¿Y por qué les digo el plan B? La segunda parte del plan B son 4 leyes. Una de esas leyes es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que con el Plan B, pues tuvo varias reformas. Una de esas reformas que tiene esa nueva ley del Plan B es que el proceso electoral no va a iniciar en septiembre, va a iniciar en noviembre para las elecciones federales. El punto es que esa ley que dice que inicia en noviembre, que forma parte del Plan B, está impugnada ante la Corte. Y si de las primeras 2 leyes la Suprema Corte ya señaló que son inconstitucionales y que no van a aplicar para el próximo proceso electoral, con 9 votos y 2 en contra de los 11 ministras y ministros, pues parece ser que la lógica nos indicaría que las otras 4 leyes también van a ser inconstitucionales porque ni siquiera se entró al fondo de revisar qué dicen las leyes. La Suprema Corte solamente dijo, no se cumplió con el procedimiento para aprobar una ley que señala la propia ley, ¿no? La primera lectura, la segunda lectura, la discusión del tema. Es decir, dijo,
Las primeras dos leyes se aprobaron en fast track, sin cumplir con los procedimientos que establece la ley para hacer una reforma. Como no cumplió con esos procedimientos estas dos leyes, pues se declaran inconstitucionales y no aplican. Se declara su invalidez. Faltan otras cuatro, pero las otras cuatro también se aprobaron en un solo día, en fast track. Llegaron las iniciativas a la Cámara de Diputadas y Diputados y ese mismo día se aprobaron esas cuatro leyes. Entonces, lo posible, les digo, no sabemos, pero puede suceder que la Corte también diga, no, pues sabes que las otras cuatro leyes también se declara su invalidez porque no cumplieron con los procedimientos para revisarlas, analizarlas, discutirlas y aprobarlas. Si llega a suceder eso, porque ojo, se necesitan 8 votos, en las primeras dos se tuvieron 9 votos de 11, en las segundas 4 leyes se necesitan por lo menos 8 votos de 11 para declarar la invalidez de esas 4 leyes que forman parte del Plan B. Si se alcanzan los 8 votos, o 9 o 10 o 11, con 8 es suficiente, pues se van a declarar la invalidez de esas 4 normas también. Y entonces el proceso electoral iniciaría como siempre, en el mes de septiembre. Pero si el plan B quedara vigente, en una de esas dice la Corte, ¿saben qué? Es vigente, las 4 leyes del plan B son constitucionales, no se alcanzaron los otros 8 votos para declararlas inconstitucionales o declarar su invalidez, entonces empezaría el proceso en noviembre. Dice la nueva ley, la tercera semana de noviembre. Pero les digo, esa es la posibilidad menor. Como están las cosas, yo creo que la posibilidad va a ser que las leyes, todas las del Plan B, se declare su invalidez. Y entonces vamos a tener el proceso electoral del año que entra, que inicia en pues con la legislación anterior. Y la legislación anterior, pues nos dice que el proceso electoral inicia en septiembre. Fíjense cómo se van acortando los plazos. Estamos a finales de mayo y ya en septiembre inicia el proceso electoral de la elección presidencial, senadurías y diputaciones. Ya estamos prácticamente junio, julio y agosto, 3 meses para que inicie el proceso electoral. Por eso la Suprema Corte también ya tiene que resolver estos 4 leyes que tiene analizándolas, esta segunda parte del Plan B, porque ya estamos muy cercanos al proceso electoral. Y la ley dice que 3 meses antes de que inicie el proceso electoral no puede haber modificaciones legales importantes en materia electoral, ¿no? Por lo tanto, la Corte tendrá que pronunciarse, pues, las próximas semanas y que nos diga, pues, el plan B es vigente o el plan B, la segunda planta del plan B, es inconstitucional y por lo tanto se declara su invalidez. Si sucede esto, pues iniciamos en septiembre. Y todo esto de la preparación de la elección, pues inicia en septiembre. Ahora, ojo, hay 2 puntos muy importantes que también tenemos que platicar. Con la reforma del 2014, se derogó el COFIPE, Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. ¿Qué tenía el COFIPE? Que se refería a las elecciones federales. Y si teníamos elecciones locales, teníamos que atender a las leyes de cada entidad federativa. Entonces estaba fácil. Proceso federal, revisa el COFIPE. Procesos locales, pues revisa la ley de Colima, la ley de Chiapas, la ley de Sinaloa, la ley de la Ciudad de México y listo. Pero viene la reforma de 2014, se deroga el COFIPE, que era una ley federal, y se crean 2 nuevas leyes. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos. Es decir, el COFIPE se dividió en 2 leyes. La de Instituciones y Procedimientos Electorales, que habla de toda la organización del proceso electoral, y la Ley General de Partidos Políticos, que habla pues todo lo relacionado, ¿no?, con los partidos políticos. Pero vean aquí un cambio muy sutil que no nos damos cuenta, pero es muy importante. Leyes generales, ya no federales. A partir de 2014 tenemos leyes generales. ¿Eso qué quiere decir? Que aplican para todas las elecciones. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos también aplican en las elecciones locales.
en las elecciones de las entidades federativas. Entonces, por ejemplo, yo que soy de Colima, si hay elecciones en Colima, tenemos que revisar qué dice la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley Electoral de Colima o las leyes electorales de Colima, ¿no? Pero luego nos dice la Ley General, si hay una contradicción entre esta Ley General con una ley local de una entidad federativa, la que debe de aplicar es la Ley General. Entonces muchas veces podemos pensar, bueno, si la ley de Colima dice una cosa y la ley general dice otra distinta, la que hay que aplicar en Colima es la ley general, no la de Colima, si hay contradicción. Pero otro tema muy importante, eso lo dice la ley, pero ¿qué dice el Tribunal Electoral? Ya luego hablaremos a fondo del Tribunal Electoral y de todas sus atribuciones y por qué es un tribunal constitucional. Ya lo veremos después, pero de entrada les digo, hay que ver qué dice el tribunal, porque el tribunal puede interpretar las leyes. Y entonces el tribunal dice, no, no vamos a aplicar la general en todos los casos frente a la local. La ley que tenemos que aplicar es, pues con toda lógica lo dice el tribunal, es la que sea conforme a la Constitución. Y entonces, si tenemos una contradicción entre la ley de Colima y la ley general de instituciones y procedimientos electorales, dice el tribunal, pues tengo que ver cuál es la contradicción. Y la ley que sea conforme a la Constitución es la que vamos a aplicar. Y muchas veces es la ley general, pero muchas veces es la ley de la entidad federativa la que se tiene que aplicar. Pero bueno, el marco jurídico, a esto me refiero, pues es mucho más complejo. Porque si yo quiero ser regidor en el estado de Colima, en el municipio de Colima, pues tengo que ver qué dice la ley de Colima, pero también la ley general. Entonces se vuelve más complejo el tema. Tenemos un marco jurídico más completo donde tenemos que revisar todos esos temas, ¿no? Pero bueno, eso es con motivo de la preparación de la elección, que ya saben, tenemos que tener todo listo para el día de la jornada electoral, a todas las funcionarias y funcionarios bien capacitados, deben de saber bien cómo se llenan las actas, deben saber bien cuál es la papelería que van a tener, conocer las boletas, contar las boletas, etcétera. Ahora fíjense, si allá afuera, afuera de este salón virtual, si preguntamos en la calle, ¿quién cuenta los votos? En las elecciones, la que ustedes quieran, nos van a decir el INE. Es difícil que afuera conozcan que cada entidad federativa tiene un instituto estatal electoral. Pero imagínense que nos digan, aquí en Colima los votos los recibe, los cuenta el Instituto Estatal Electoral. Error. Ojo, porque siempre nos vamos con la finta. Los votos no los cuenta ni el INE, ni el Instituto Electoral de Colima, ni de ninguna entidad federativa. Es lo primero que nos debe de quedar claro, porque es un modelo que llama mucho la atención en el mundo y que están revisando en todo el mundo. Porque en México no es la autoridad electoral la que cuenta los votos. Y siempre nos cuestionan, ¿no? Cuando vienen visitantes extranjeros, nos dicen, pues, ¿cómo crees que en México los votos no los cuenta el INE? Pues no. Por eso es tan importante la capacitación. En México los votos los cuenta la ciudadanía. Los contamos nosotros. Cuando ustedes vayan a la casilla y emitan su voto, ¿quién va a abrir la urna y va a contar todas esas boletas? ¿Su vecino o su vecina? Primero, los va a contar. Luego, ¿quién va a llenar las actas? ¿Su vecino o su vecina? Que son funcionarios de mesa directiva de casilla. Luego, ¿quién le va a dar validez a esas actas? La firma. Cuando se firmen esas actas es cuando van a adquirir validez y dice la ley, todas las actas que se llenan en la casilla son documentales públicas con valor probatorio pleno, es decir, esos son documentos públicos con valor probatorio pleno. ¿Qué se necesita para que tengan valor probatorio pleno? La firma. ¿Quién los firma? Las funcionarias y los funcionarios de mesa directiva de casilla. ¿Quiénes son? Nuestras vecinas y nuestros vecinos. Entonces, bueno, si ya está haciendo un esfuerzo muy grande la ciudadanía, pues nosotros también como ciudadanas o ciudadanos
lo menos que debemos de hacer es ir a votar el día de las elecciones. Y ya luego vamos a platicar de ese tema, porque es un tema que siempre se debe de platicar y que vamos a pensar cómo lo vamos a resolver. Solamente ahorita les digo, ya luego vamos a entrar a fondo, pero solamente ahorita les digo que tenemos 32 años donde sale a votar el 50% y el otro 50% no sale a votar. Ya luego veremos esos temas, ¿no? Pero aquí lo importante es señalar, los votos los contamos nosotras y nosotros. Las actas las firmamos nosotras y nosotros. Los paquetes con todas las boletas, nosotros los contamos, nosotros ponemos las boletas en el paquete, nosotros cerramos el paquete y se va el paquete. Si ese paquete no se impugna ante ningún tribunal, ese resultado quedó así. Legalmente ese es el resultado en esa casilla. ¿Y quiénes contaron los votos? Nuestras vecinas y nuestros vecinos, o en una de esas nos toca a nosotros que nos invita el INE o el instituto y nosotros vamos a tener que contar los votos. Entonces, México es de los pocos países en el mundo donde los votos no los cuenta la autoridad, los votos los contamos nosotros. Y nada más para agregar, y ahorita le doy la palabra a Julio César, nada más para agregar, tenemos ese conteo de votos, nos están vigilando desde que se abre la casilla hasta que se cierra todos los representantes de los partidos políticos. Ellos van a revisar que la ciudadanía esté contando bien los votos. Y si ellos así lo quieren, van a firmar también todas las actas. Pero la validez se las van a dar los funcionarios y las funcionarias. Si los partidos firman las actas, también, pues qué bueno, muy bien. Pero si los partidos no firman las actas, con que la firmen las funcionarias y los funcionarios, esas actas tendrán valor. Adelante, Julio César, buenas noches y bienvenido a estas clases. Sí, Vamos. Darío, buenas noches. Dos cuestiones. La primera es una pregunta por cuanto a la ley general, obviamente de instituciones, y la ley local de cada entidad federativa, atendiendo a la pirámide de Kelsen o a la jerarquía de normas o leyes. ¿En qué nivel estaría la general y en qué nivel estaría la local, o si están a la par? Porque entiendo que lógicamente se entra en el dilema de que obviamente se va a aplicar la que no esté en contra de la Constitución. Mi pregunta es entonces, ¿cuál sería su jerarquía de una y de otra, o están a la par? Eso es por cuanto a un lado, o por cuanto a esa pregunta. Y la otra, la verdad es que efectivamente dice, obviamente el INE es quien capacita a los ciudadanos, y a lo mejor los ciudadanos son los que cuentan los votos, ¿no? A lo Así mejor a es. nivel federal, hablemos de diputación, perdón, votación de presidentes, senadores, diputados, gobernador. Pero de ahí para abajo, seamos honestos, obviamente todos esos partidos pues se preocupan más a esos niveles, descuidando un poco más lo local. Digo, me ha tocado participar en todos los procesos o en algunos procesos como RC, RG, obviamente coordinador de campaña, asesor jurídico, capacitación, por cuanto a RC y RG, eh, como consejero distrital, municipal, y la verdad es que la práctica es otra, ¿no? Hay veces que hay partidos políticos que ni siquiera tienen RC, o sea, no tienen estructura para la defensa del voto, y ahí, seamos honestos, ¿no? Hablábamos precisamente, o el INE o los OPLES también tienen, no, el INE sobre los cuadernillos de la votación, votos válidos, nulos, pero seamos honestos, a estos niveles la gente pues va a pelear aunque sea verdadero como nulo. Y si obviamente tienen mayor número de partidos a favor, y ese partido no tiene ni representante de casilla, a mí me ha tocado verlo, que lo meten como voto nulo. Eso es por cuanto a esa cuestión, ¿no? Sí es bien cierto, insisto, sí somos los ciudadanos, pero también hay muchas inconsistencias que obviamente a lo mejor ni siquiera se va a ver en un tribunal electoral, ¿no? A nivel federal. Entonces, la verdad es que aquí hay mucha inconsistencia en lo local, y insisto, ahorita a lo mejor vemos lo teórico, pero la práctica es otra.
¿Es cuánto? Así es, Julio César. Nada más una pregunta, Julio César. ¿No te alcanzó a oír al principio? ¿Cuál era lo que me comentabas de la jerarquía de normas? ¿Me lo puedes? Sí, comentabas hace rato, Darío, Sí. que obviamente hay una ley general y las leyes locales. Mi pregunta es, ¿cuál sería la jerarquía de una u otra o están a la par? Digo, a lo mejor atendiendo también, comentabas hace rato, que siempre y cuando no vaya en contra. Mi pregunta es, ¿cuál sería la jerarquía entonces de la general y de la ley local? Muchas gracias, Julio César. Mira, por parte de eso que me señalas, la jerarquía es la misma. Es que realmente ya a partir de, pues de que nace el control constitucional y convencional ya en el primero de la Constitución, que ya después lo vamos a revisar, ya no tanto hablamos de jerarquía de normas, sino cuál debe prevalecer, sino si está arriba la ley general o está arriba la ley local. Realmente lo que hacen ya los tribunales es revisar cuál es la norma que se ajusta a la Constitución. Y no toda la norma en lo general, sino hay que revisar, por ejemplo, si hay un artículo en discusión, pues hay que revisar de esos dos artículos que se contradicen, ¿cuál es el que es conforme a la Constitución? Si el de la ley general o el de la ley de Colima, no la ley toda en general, sino a ver si hay contradicción entre estos dos artículos, uno de la ley general y uno de la ley local, la ley general nos dice, no, el que debe prevalecer es el de la ley general. Pero el tribunal dice, no, es que el que debe de prevalecer no es el de la ley general. El que debe prevalecer es el que sea conforme a la Constitución. Pues no podemos decir, ¿está arriba la ley general o está arriba la ley local? La que se va a aplicar es la que sea conforme a la Constitución, porque es un tema pues, muy técnico, ¿no? Y un tema delicado, pero así llegan los casos al tribunal. Es que la ley de Colima dice así, pero la ley general llega otro partido, nos dice esto y hay que aplicar la general. Pero la pregunta es, ¿por qué vamos a aplicar la general? ¿No? La que vamos a aplicar es la ley que sea conforme a la Constitución y también ya lo vamos a platicar después, la ley que sea conforme a los tratados internacionales. Hay casos muy interesantes ya en la práctica que los vamos a platicar para que más o menos se entienda este tema de las leyes y cuáles leyes tenemos que aplicar. Y esto parte, ojo, no desde la ley, parte desde los estatutos de los partidos políticos. El Tribunal Electoral tiene atribuciones para decir, no aplica esta norma estatutaria porque es contraria a la Constitución. Y si la norma del estatuto del partido político es contraria a la Constitución, pues no va a aplicar. Se va a declarar la invalidez de esa norma estatutaria porque es contraria a la Constitución. Es decir, estamos hablando ya de algo que vamos a hablar después, de que estamos ante un tribunal constitucional, que el tribunal lo que va a revisar es que todas las normas se ajusten a la Constitución. Y no solo las normas, lineamientos del INE, acuerdos del INE, ¿no? Reglamentos del INE o también normas estatutarias de los partidos. Todo el marco jurídico de una elección, incluyendo estatutos de partidos políticos, siempre el tribunal va a revisar si se ajustan a la Constitución o no. Los que se ajusten los va a aplicar, los que no se ajusten a la Constitución, pues no los va a aplicar. Sí, adelante, Julio César. Sí, la verdad es que aquí ya me surge una duda, porque entonces una ley general quiere estar por, obviamente, una entidad federativa pensando en lo local, que pues obviamente también tiene su forma de gobierno, que también tiene su poder legislativo, y Exacto. no sé, se me ocurre, ¿no? Se me ocurre se está invadiendo esa esfera, ¿no? De esa entidad federativa, por eso somos Estados Unidos mexicanos, somos otros estados diferente a la federación. Quiero entender entonces que la interpretación de tanto la ley general como la local se va más al artículo 133, que precisamente regula ese artículo primero, párrafo tercero, que es precisamente que los tratados internacionales se van a aplicar siempre y cuando obviamente no vayan contrario o rebasen a la Constitución. Quiero entender entonces eso. Exactamente, Julio César, lo que señalas, no podemos decir que el orden local está abajo del orden federal. Los dos están en el mismo orden, no hay niveles en lo local y en lo federal. No el primer nivel es lo federal y el segundo nivel es lo local. Son diferentes órdenes de gobierno y diferente legislación.
pero tienen el mismo nivel, si así lo buscamos. Entonces, tenemos una ley general que ni siquiera es federal, ahora se llama general, ¿no? Pero también tenemos la local y el tribunal dice las dos tienen la misma jerarquía y realmente la que vamos a aplicar es la que sea conforme a la Constitución, porque si hay una contradicción entre esas dos leyes, pues vamos a revisar cuál es la que se ajusta a la Constitución y cuál no. Y entonces vamos a aplicar la que se ajuste a la Constitución, porque como tú dices, se tiene que respetar, pues si somos una república federal, se tiene que respetar, ¿no? La autonomía de las entidades federativas y las leyes que aprobaron los congresos locales. Porque entonces, ¿de qué sirve que un congreso local apruebe una ley y luego por ahí tengamos una ley general y ya no va a pasar la del congreso local? No se tienen que respetar ambas leyes, pero cuando hay contradicción, entonces va a decir el tribunal, no, pues aquí la que se va a aplicar es esta y la que no se va a aplicar es esta. Inclusive ya lo veremos después, pero el tribunal lo dice la Constitución en el 99. El tribunal tiene atribuciones para inaplicar cualquier norma. Es decir, rápidamente se los pongo a ver si queda un poco más claro. Imagínense que yo quiera ser gobernador en Colima y la ley diga 20 años de residencia. Y yo digo, pues eso está exagerado, pues si no se pide en ninguna elección a nivel federal ni a nivel local se piden 20 años de residencia. ¿Por qué en Colima piden 20 años? O la ley general diga 20 años de residencia para senador. Para diputado 6 meses, pero para senador 20 años. Entonces eso como que me suena que la ley pues no es conforme a las disposiciones constitucionales o no es conforme a los tratados internacionales. ¿Qué dicen los tratados? Pues a lo mejor piden 6 meses o un año. Entonces, ¿por qué aquí dice 20? Entonces voy al tribunal y le digo, oye, estos 20 años son inconstitucionales, son contrarios a la Constitución, porque el parámetro constitucional nunca habla de 20 años. Entonces el tribunal dice, pues tienes razón, 20 años es exagerado, es demasiado tiempo, no lo marca la Constitución, no lo marcan los tratados, por lo tanto no te aplica para ti la norma de 20 años. ¿Cuál te va a aplicar? Pues una norma que esté en el parámetro de la Constitución. Si para diputaciones me piden 6 meses, entonces para senadurías van a ser también 6 meses. Y punto. Si la ley dice 20, esa ley está mal y van a ser 6 meses. O sea, hasta allá llegan las atribuciones del tribunal. Si una ley salta frente a lo que dice la Constitución, pues lo que aplicamos es la Constitución. Y no vamos a aplicar esa ley, ni ese acuerdo, ni ese reglamento, ni esos lineamientos, ni esos estatutos de los partidos, ¿no? Esas son las atribuciones que tiene el Tribunal Electoral, al ser un tribunal constitucional que lo que tiene que vigilar necesariamente y en primer lugar es que dice la Constitución, y eso es exactamente lo que dices, Julio, ¿no? Atendiendo al 133. El 133 dice, hay que aplicar la Constitución sobre cualquier otra norma. Ah, pero si soy juez local, de todos modos, si eres juez local, tienes que aplicar la Constitución federal frente a cualquier norma de cualquier entidad. Entonces, exactamente es lo que dices, ¿no, Julio? Hay que aplicar la Constitución sobre cualquier norma. Entonces, si somos abogadas o abogados y nos gusta el electoral o cualquier otra materia, ojo, esto nunca se les vaya a olvidar, tenemos que partir de la Constitución. Porque yo cuando fui a la escuela me dijeron, oye, pues si quieres hacer una demanda penal, apréndete el Código Penal. Y si quieres una civil, el Código Civil. Y si quieres una electoral, el Código. Pues me dijeron todo mal. En ese tiempo así era. Pero ahora, si quieres hacer una buena demanda de cualquier materia, tienes que empezar con la Constitución y con los tratados internacionales. Y luego ya vas viendo que otras normas secundarias se ajustan a la Constitución y a los tratados. Y si de repente el estatuto de tu partido político ves una norma estatutaria que salta y es contrario a la Constitución, lo que dice esa norma estatutaria, pues vas al tribunal y le dices, oye, esta norma de mis estatutos de mi partido son contrarios a la Constitución porque me están vulnerando el derecho político tal, que está en la Constitución. Y entonces seguramente el tribunal va a resolver para proteger tu derecho político y va a decir, no aplica ese estatuto de ese partido porque es inconstitucional, ¿no? Entonces hay que partir de esa base. Por otro lado, que me dices, Julio César, de los RG, pues sí, tienes toda la razón. Son pocos los partidos que les alcanza para tener representantes en todas las casillas. Pero bueno, hay partidos que lo que hacen es, tienen un representante general para 5 o para 10 casillas. Porque, ¿sabes? La realidad nos dice que las impugnaciones sí llegan. Y nos llegan, y fíjense, lo vamos a platicar poco a poco.
pero nos llegan impugnaciones hasta, como dice Julio, de una boleta. De repente el escrutador y el presidente de la casilla dicen, este voto es nulo, y el partido dice, no, es que es para mi partido. Pero si los funcionarios dijeron que era nulo, nos podemos ir después al INE y decirle al INE, es para mi partido. Si el INE nos sigue diciendo, no, es nulo, estuvieron bien los funcionarios, me voy hasta el tribunal. Ya vamos a ver varios ejemplos donde el INE dijo que el voto era nulo y el tribunal dijo que el voto era válido y que era para tal partido. Y de esos casos hay muchísimos, ¿no? Pero sí nos faltan estructuras, sí nos falta que los partidos políticos también capaciten muy bien a sus representantes, que les alcance para tener representantes en todas las casillas y que esos representantes conozcan muy bien cómo defender el voto de sus partidos. Porque por eso nos dice el sistema electoral en México, todos los partidos políticos tienen derecho a tener un representante durante toda la jornada electoral. Es decir, desde que se instala la casilla hasta que se clausura, todos los partidos políticos tienen derecho a tener un representante. Y eso nos suena muy bien y muy funcional. No más que, como dice Julio, ¿saben cuántas casillas se van a instalar en 2024? Más de 170,000. ¿Cuántos representantes tenemos que tener? 170,000, por lo menos, y bien capacitados. No crean que es nomás así que ya llegó el representante. ¿Y qué voy a hacer aquí en la casilla todo el día? Pues tiene que tener una debida capacitación. Imagínense, presentan escritos de protesta y escritos de incidentes, pues tienen que saber cómo se hacen, cómo se presentan, contra qué se presentan, cuál es toda la actividad de la casilla, qué está conforme a derecho, qué no, es decir, es todo un trabajo muy complejo y los partidos pues nos dicen, a mí no me alcanzó para tener uno en cada casilla. Por lo general los partidos grandes son los que les alcanza, con estructuras grandes, con mucha militancia, con muchos simpatizantes, son los que alcanzan a tener uno en cada casilla. Pero hay partidos que no les alcanzan ni para la mitad, ¿no? Pero bueno, el sistema así es. Tu partido, si quieres tener un representante en cada casilla, lo vas a tener. Adelante, Víctor. Buenas noches, gusto en verte. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues ya se me había olvidado lo que iba a comentar. Bueno, en relación a lo que comentó Julio César de por qué la soberanía de las entidades federativas con sus congresos unicamerales, también pues, hay que atender que en cada estado tenemos una representación ante el Congreso de la Unión, tanto como diputados federales, tanto con los 128 senadores, y pues también tenemos que acatar las ordenanzas y la reglamentación que ellos expiden como un representante o como un ente que representa a la ciudadanía y también a las entidades federativas en ese pacto federal, ¿sí? Ese es el comentario que iba a hacer en relación a lo que comentaba Julio de que la ley local debería de prevalecer o que debe de estar a la par, pero atendiendo obviamente al artículo primero constitucional en los principios de convencionalidad. Es cuanto. Muy bien, Víctor, muchas gracias por tu comentario. Y sí, efectivamente, como tú lo señalas, miren, les voy a decir una cosa de este tema del federalismo, porque luego dicen, no, es que no respetan la ley de mi entidad federativa. Y luego los federales dicen, no, es que tiene que aplicarse la ley federal. Y yo les digo, lo que se tiene que aplicar es la Constitución, porque la Constitución, ¿quién la aprueba? Las 32 entidades federativas. Por ejemplo, a nivel federal tenemos diputaciones y senadurías, y a nivel local, diputaciones, Congreso Federal y Congreso Local. Y esos congresos, tanto el de la Unión, el federal, como el Congreso Local, aprueban leyes. Y luego esas leyes que aprueba el Congreso de la Unión y que aprueba el Congreso de algún estado, pueden ser contradictorias. Y entonces decimos, oye, pero tienes que respetar mi ley local. Y los federales dicen, no, pero esta es una ley federal, porque la aprobó el Congreso de la Unión. No, a lo que tenemos que irnos es a la Constitución, porque la Constitución es la única norma que aprueba el Congreso de la Unión, pero también los congresos locales. Es la única norma que aprueba, pues, todo el país. No podemos reformar la Constitución, fíjense lo que les digo, si no están de acuerdo las entidades federativas. Es la única norma
que las entidades federativas tienen que decir, sí estoy de acuerdo y sí la apruebo. Si las entidades federativas dicen, no pasa esta reforma constitucional, pues no pasa. Por eso la norma constitucional es nuestra norma más importante. Y es una norma que no puede reformar nadie más que todo el sistema, ¿no? Diputaciones, senadurías y congresos locales. Entonces, por eso tenemos que atender siempre a lo que dice nuestra norma constitucional, porque si no es más fácil reformar una ley. ¿Qué pasó con el Plan A? ¿Por qué no pasó el Plan A? ¿Qué decía el Plan A? Pues muchas cosas, ¿no? A lo mejor ya no tenemos tribunal electoral si hubiera pasado el Plan A, o tendríamos otro tribunal distinto y otro INE completamente distinto si hubiera pasado el Plan A. ¿Pero por qué no pasó el Plan A? Porque era una reforma constitucional. Y entonces no pasó la reforma constitucional porque no se obtuvo la mayoría, es decir, no estuvo de acuerdo, en pocas palabras, todo el país para esa reforma constitucional. No alcanzaron los votos. No hubo un consenso nacional para reformar la Constitución. Y entonces no se reformó. Y por eso se fueron al Plan B y dijeron, vamos a reformar las leyes porque no pudimos reformar la Constitución. Las leyes, pues no se necesitan a los congresos locales. La ley, pues la aprueba no nomás el Congreso de la Unión y ya tenemos una nueva ley, como es el Plan B. Y entonces no se necesitan las 2/3 partes del Congreso de la Unión ni las entidades federativas. Entonces se aprobó rápidamente el Plan B. Pero el Plan B, lo que resulta es que no es conforme a la Constitución. Es primera vez en la historia de nuestro país que tenemos una reforma electoral donde nada más se reforma la ley, pero no la Constitución. Y entonces ahí están las consecuencias. Como nada más se reformó la ley y no se reformó la Constitución, pues la Corte está diciendo es inconstitucional, se declara su invalidez. Entonces necesitamos un consenso general. Y para tener un consenso general en cualquier reforma a la Constitución, necesitamos a las entidades federativas. Porque luego las entidades federativas a veces nos dicen, oye, ¿por qué dice eso la Constitución? Pues acuérdate que tu Congreso de tu estado lo aprobó así. Muchos dicen, oye, pero ¿por qué ahora está el INE y es una autoridad nacional y le quitan atribuciones a los soples? Se está afectando el federalismo. Puede ser, porque es un instituto nacional y le está quitando atribuciones a los soples. Yo también estoy de acuerdo. Los soples deberían tener mucho más atribuciones, ¿no? Pero resulta que las entidades federativas aprobaron esa reforma. Los congresos locales, las senadoras y los senadores de las entidades federativas aprobaron esa reforma. Las diputadas y los diputados que también representan y vienen de las entidades aprobaron esa reforma. Entonces, pues en pocas palabras, la mayoría del país pues quiso crear el INE y se creó. Si la mayoría de las entidades federativas hubieran dicho no queremos INE, pues hubieran votado en contra de esa reforma y no estaríamos ahorita con el INE. Entonces vean cómo sí participan las entidades federativas en todos los temas. Las senadoras y los senadores pues vienen de las entidades federativas, que ya veremos, ¿no? Después todo ese tipo de elecciones que son muy complejas y que tenemos aquí unos modelos en México, pues muy raros, ¿no? Rápidamente les platico nada más de ese modelo que luego lo vamos a estudiar a fondo, pero las senadoras y los senadores de RP, ¿de qué la gira? ¿Por qué hay senadoras y senadores de RP? Y yo les pregunto, a ver, ¿a qué estado representan? Una, dos. ¿Quién dice esa lista que luego la vamos a platicar a fondo? Pero esa lista de RP del Senado de la República, cada partido va a tener que registrar a 32 por RP, cada partido. Si al partido le va bien, van a entrar 12 de esos 32, ¿eh? Si al partido le va regular en senadurías, van a entrar unos 6. Si le va mal al partido, a lo mejor entran 3, pero todos van a lograr que entren senadurías por representación proporcional. Pero primero, ¿a qué estado representan? 1, 2. ¿Quién es el 1 y quién es el 32? ¿Quién decide quién va a ser el 1 en esa lista y quién va a ser el 32? Porque el 1 seguramente va a llegar al Senado de la República, porque las matemáticas no fallan. Pero el 32 no va a llegar porque también las matemáticas no fallan. Y un partido no pueden entrar los 32 de un solo partido.
porque la ley los dice claramente, tiene sus límites. Pero entonces los partidos, entre comillas, fíjense lo que les digo, conforme a sus estatutos, van a decidir quién es el 1, quién es el 2, quién es el 3, quién es el 15, quién es el 20 y quién es el 32. Entonces, por ejemplo, imagínense que yo estuviera en un partido, ¿no? Y que el partido me invite y me diga, te vamos a poner en la lista de RP de senadurías. Y yo bien contento. Y luego me digan, pero en el 32, no, pues lo voy a decir al partido. Oye, te lo agradezco muchísimo, pero ya me estás diciendo que no voy a llegar. Porque la ley dice que el 32 no llega. Y luego, ¿qué tal si el partido político dice, los primeros 6 van a ser del Estado de México? Ya se rompió la representación en el Senado de la República, porque va a haber más senadoras y senadores del Estado de México que de cualquier otra entidad federativa. ¿A quién se le ocurrió las senadurías de RP? Pues ahí me avisan, pero están en la Constitución. Y luego vamos a ver cómo es la competencia. Y entonces luego viene esto de los estatutos que hay que estar muy pendientes, ¿no? Pues hay que ver cada partido cómo van a seleccionar a esos 32 y cuál es el procedimiento. Y por qué el partido dice este es el 1 y este es el 32. Y ojo, que lo diga el partido democráticamente. Porque si lo dice el presidente del partido, ¿dónde está la democracia interna de ese partido? Ahí me platica. Y si no se impugna, pues ya quedó así. Si se impugna, pues a ver qué dicen los tribunales. Pero hay que empezar desde ahí, porque muchas veces cuestionamos la democracia en México, el INE en México, el tribunal en México, pero hay que empezar con los partidos. ¿Hay democracia dentro de los partidos? ¿O no hay democracia dentro de los partidos? ¿Cómo seleccionan? ¿Saben cuántas candidaturas van a tener que seleccionar los partidos el año que entra? Miles. Nada más imagínense cuántos ayuntamientos van a tener elección. Más de 1000. Entonces, los partidos políticos tienen que decir, mira, tú vas a ser candidato a presidente municipal, tú vas a ser candidata a síndica, tú vas a ser candidata a regidora, tú vas a ser candidato a regidor, de más de 1000. Luego senadurías, ya nos dijo el compañero, 128 escaños. Acuérdense que en el Senado se llaman escaños. Diputaciones, 500. Ahí se llaman curules. Y no me pregunten, porque mago no soy. ¿Por qué le pusieron curules en la Cámara de Diputaciones? ¿Quién sabe? ¿Y por qué le pusieron escaños en la de senadurías? ¿Quién sabe? Y yo he estado pregunta y pregunta, ¿no? Siempre pregunto, bueno, ¿y por qué? Y aquí tenemos con nosotros, aquí en la Escuela Judicial Electoral, pues al doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes. Es un historiador, se conoce toda la historia de México, ¿no? Entonces yo siempre que tengo dudas así de la historia, pues voy con él y digo, oiga, a ver, doctor, aquí explíqueme. Y ya le dije, a ver, doctor, ¿por qué te llaman curules en la Cámara de Diputaciones? ¿Y por qué se llaman escaños en la de senador? Y me dice, te voy a decir 2 cosas. Una, los romanos les decían curules a esos espacios. Los ingleses, escaños. Pero aquí en México dijimos, le vamos a poner curules porque así le dicen los romanos a las diputaciones. Y escaños, como es un peldaño más alto, a las senadoras y senadores les vamos a poner escaños del origen inglés. Y entonces, de entrada, pues como que los legisladores pensaron, es más importante una senaduría que una diputación. Entonces es un escaño más. Y se entendía la lógica que primero había que ser diputado o diputada y luego senador o senadora. Pero se pensaba que era más importante porque el diputado o la diputada duraba 3 años y el senador o la senadora duran 6. Ahora ya han cambiado las cosas, ¿no? Ahora se pueden reelegir, ya también lo vamos a platicar. Pero bueno, son curules y son escaños. Entonces, un partido político, imagínense, le van a decir, digo, ya sabe el partido, híjole, tengo que registrar 500 diputaciones, 500, ante el INE, y con 500 suplencias, son 1000. Y luego, ¿qué dice la Constitución? Ojo, no se les pase. Y el 50% tiene que ser mujeres, 250 curules tengo que registrar de mujeres, más otras 250 suplentes. Y ya me puedo ir más allá, también dice el tribunal, también en hombres pueden ser 250 hombres propietarios, pero ahí sí puede haber mujeres suplentes. Pero cuando la mujer es propietaria, no puede haber hombre suplente. Ahí todas tienen que ser mujeres. En el caso de hombres, ahí sí podemos tener hombre propietario
y mujer suplente. Pero imagínense registrar 1000 candidaturas solamente para la Cámara de Diputación. 1000. La pregunta que les hago aquí, ¿quién los va a seleccionar? A esos 1000. ¿Y va a haber conflictos dentro del partido o no? ¿Y cuál es la forma de seleccionarlos? Desde ahí hay que revisar el sistema electoral en nuestro país. ¿Quién lo selecciona? ¿Cómo lo selecciona? ¿Y por qué es él y no otro? Y luego las listas de RP también de diputaciones, ¿no? ¿Por qué me pones hasta el final de la lista? ¿Por qué me pones como número 1? ¿Quién decide el número 1? ¿Quién decide el final de...? Todo eso tiene que ver los partidos. Entonces imagínense, si un día son presidentes o presidentes de un partido, todo eso tiene que pensar. Ahorita los presidentes de los partidos, que todos son presidentes, ahí sí nos falló el sistema, todos son presidentes y el que sigue todos son secretarios generales. Pero así vamos a entrar al 2024, ¿no? Imagínense todo lo que están revisando, todas esas candidaturas y los procedimientos de selección. Y luego dice la Constitución, los procedimientos deben ser democráticos. Y luego la mitad deben de ser mujeres. Ahorita se está pensando en todo eso. Pero ya hay muchas sentencias que las vamos a ir platicando en estas sesiones de cómo el tribunal pues ha obligado a los partidos a hacer todo eso. No crean que se tiene que registrar 250 mujeres nada más porque los partidos dijeron, sí, la mitad vamos a registrar son mujeres. Por 20 años que ha emitido sentencias donde le ha ordenado a los partidos registrar mujeres. Y empezamos del 30-70 que decía la ley. Y cuando estaba el 30-70 por ahí nos salió el caso de las Juanitas, donde se registraron mujeres propietarias, hombres suplentes, llegaron las mujeres a la Cámara de Diputaciones, renunciaron y entraron los hombres suplentes. Después pasamos al 60-40 que decía la ley. ¿Pero qué creen que le pusieron los partidos políticos a la ley? 60-40, pero si la militancia es la que selecciona las candidaturas, entonces no aplica el 40-60. Si es la militancia la que dice van a ser puros hombres, pues lo dijo la militancia. Y entonces en el 2011 también llegaron muchísimas mujeres al tribunal y le dijeron, oye, no me quisieron registrar porque aplicaron la de que la militancia escogió esas candidaturas, ¿no? El tema de paridad de género, ¿no? En acciones afirmativas, que muy bien dice Fabiola, se empezó a trabajar desde esos años. En el 2011 le dijo el tribunal a los partidos, no hay pretextos, tiene que registrar 40% de mujeres porque es una acción afirmativa. Es que la ley dice que procedimientos internos democráticos no aplica. Y dijo el tribunal, eso dice la ley, pero la Constitución dice paridad de género y entonces me registran 40% de mujeres propietarias y suplentes en la Cámara de Diputación y registraron 40%. Y luego ahí están, ¿no? Los rumores, y yo soy abogado y no tengo pruebas, pero los rumores decían que le dieron los distritos perdidos a las mujeres los partidos. Dijeron, hay que registrar 40%, pues les damos los perdidos. Y oh, sorpresa. Fíjense la sorpresa. Yo nada más viví una sorpresa, ¿no? De muchas que sucedieron en ese proceso electoral del 2012. Yo en ese tiempo, en el 2012, pues fui ahí a Aguascalientes, al Partido Acción Nacional, a dar un curso de estos, ¿no? De capacitación para los representantes de los partidos, bueno, del Partido Acción Nacional. Entonces estaba ahí en mi curso, ¿no? Ahí yo dando mi curso, así como ahorita con ustedes, y me dicen, le vamos a presentar a nuestra candidata a diputada federal. Yo, pues sí, con todo gusto la saludamos, ¿no? Y ya empecé a platicar, ¿no? Y luego como a la hora me volvieron a decir, le vamos a presentar a nuestra diputada federal, nuestra candidata. Y está compitiendo en el distrito más complicado. Y yo, pues, ¿cuál es ese? El 1 de la capital. Y está compitiendo con un candidato que ha tenido todos los puestos, un político tradicional de aquí del estado, seguramente nos van a ganar. Y yo decía, ¿por qué me dicen todo esto? ¿No? Entonces ya se acabó la plática y llega la candidata a diputada federal y me la presenta. Y me dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tengo 27 o 28 años. Y estoy compitiendo por el distrito más complicado, el de la capital. Y entonces ya varios compañeros me dijeron, es que le dieron el distrito perdido. Pobre, ahí nunca va a ganar.
porque el otro candidato que me dijeron que era del PRI, no, hombre, se ha ganado todas las elecciones toda su vida, ni modo que gane. Entonces yo me quedé pensando, pero les digo, no tengo pruebas, no las tengo. Son rumores, como dice la canción, pero dije, a lo mejor sí le dieron el distrito perdido, estos del PAN, ¿no? Nomás porque tenían que registrar mujer. Pero ¿qué creen? Viene la elección, gana. Y ahorita les voy a decir el nombre, se llama, bueno, todos le decimos así, ¿no? Tere Jiménez, gana la Diputación Federal. Y ya luego me invitaron a otro curso y ya bien contentos porque había ganado su candidata. No, hay muchas gracias, licenciado, nos sirvió todo lo que nos dijo y ganó nuestra candidata. Bueno, fue diputada federal 3 años, pero ¿a qué me refiero? Los partidos se dieron cuenta que las mujeres ganaban las elecciones, que había sido un error histórico no registrar a las mujeres. Ganó, bueno, ¿y luego qué creen que hizo? Terminó de diputada federal y dijo, bueno, pues me voy de presidenta municipal aquí en la capital de Aguascalientes. A ver cómo me va. Gana. Y luego dice, bueno, pues me voy a reelegir de presidenta municipal. Así muy joven, bueno, ya tenía 30, 33, así, ¿no? Se reelige de presidenta, vuelve a ganar la reelección. ¿Y luego qué creen que dijo su partido? No, pues para gobernadora. ¿Y qué creen? Ganó la elección de gobernadora y es la actual gobernadora en Aguascalientes, Teresa Jiménez, que ganó el año pasado. Ya no quiero decir de su edad porque nos va a regañar que porque andamos diciendo su edad, pero ganó, es la actual gobernadora. Y otro dato histórico que se dio en Aguascalientes, fue la primera boleta que se imprimió con puras candidatas mujeres. Los demás partidos dijeron, si queremos ganarle a Tere Jiménez, tenemos que registrar también candidatas mujeres. Y ya saben cómo es Morena, ¿no? Que piensa que va a ganar todas las elecciones. Dijo, aquí vamos a registrar mujer y le vamos a ganar a Tere Jiménez. No, ahí Morena perdió. Y ganó Tere Jiménez. Entonces vean estas acciones afirmativas que nos dice Fabiola, hasta dónde llegaron. Y ahora tenemos, pues, 9 a 10 gobernadoras, ¿no? Y estábamos en 0. De repente teníamos 2 gobernadoras y les decíamos así las Claudias, ¿no? La Claudia de la Ciudad de México y la Claudia de Sonora. Terminó su encargo Claudia, la de Sonora, y luego gana otra y dijimos, bueno, ya, por ahí hay otra, la de Puebla. ¿Y qué creen? Ya se sabe la historia. Duró 2 o 3 semanas, tuvo un accidente, falleció y entonces nada más quedó Claudia, la de la Ciudad de México. Pero luego llegaron varios asuntos aquí al tribunal y entonces el tribunal le dijo a los partidos, ¿sabes qué? Pues va a haber 15 gobernaturas en el 2021, pues ¿saben qué partidos de esas 15 gobernaturas? En 7 me tienen que registrar mujer. Y otra vez los partidos se quedaron, ay, este tribunal de veras. Pero bueno, vamos a registrar en 7 de los 15 estados mujeres. Y entonces, gracias a esa sentencia, actualmente tenemos 9 gobernadoras. Pero finalmente, lo que quiero decir es que la ciudadanía en México sí está votando por las mujeres, ¿no? Sí se está votando y ahora los partidos políticos para el 2024 están pensando muy bien cómo seleccionar sus 500 candidaturas de diputaciones y sus 128 candidaturas para el Senado de la República, con una norma constitucional que dice, me tienes que registrar 50% de mujeres en diputaciones y 50% de mujeres en senadurías. Esto no pasa en el mundo más que en México, ¿eh? Ahora hay otra pregunta. La primera pregunta, les voy a estar haciendo preguntas en todas las sesiones. Y luego hay algunas preguntas así medio complicadas, porque ¿saben qué preguntas hago luego? Que no están en internet. Ojo, les voy a dejar aquí 2 consejos. 1, no crean todo lo que dice el internet. 2, no se confíen en la inteligencia artificial que está de moda ahorita. No se confíen en esa inteligencia artificial, en ese chat GPT, no se confían. Pónganle ahorita al chat GTP o GPT, pónganle cuántas diputadas hay en el Congreso de la Unión en este momento. Muy inteligencia artificial, no les va a decir. No les va a decir. Y pónganle el que lo tenga, pónganle y verán que no les va a decir. Pongan en internet cuántas diputadas hay en este momento, tampoco les va a decir. Porque el internet y todos esos medios y toda esa inteligencia artificial toman datos genéricos, pero no los reales. ¿A qué me refiero? Si el tribunal resuelve en una sentencia, aquí es senadora y no senador, ese dato ya no lo tiene la inteligencia artificial.
La inteligencia artificial no sabe que hay un tribunal que puede cambiar el número de mujeres y hombres en un congreso. Y lo cambia. Entonces ya no vamos a saber. Pero ese dato, imagínense, si nos dedicamos a la materia electoral, imagínense que nos pregunten, ¿cuántas diputadas hay? Ay, pues no sé, déjame investigar. Y no, pues ya investigué y tampoco me salió la investigación porque Internet no me dice. Pero yo creo que nada más está México y si acaso 1 o 2 países en todo el mundo, en todo el mundo, que tiene estos datos, ¿no? Y aquí no hay otros datos, nomás hay unos. ¿Cuáles son los datos? ¿Saben cuántas diputadas hay en este momento? 250. ¿Saben cuántos diputados hay en este momento? 250. Y busquen en el mundo todos los parlamentos que ustedes quieran, los más importantes, que el de Alemania, que el de Reino Unido, que el de Estados Unidos. Busquen en los parlamentos a ver en cuántos se encuentran 50% de legisladoras. No los van a encontrar. Luego, senadoras, ¿cuántas hay? Llegó un momento en la Cámara del Senado, en el Senado de la República, donde había más mujeres que hombres. Había 64 senadoras, tampoco se los va a decir la inteligencia artificial, y 63 senadores. Porque fíjense, eran 64, 64. Pero de repente el de Tamaulipas, dicen, yo me voy a lanzar el año pasado para gobernador de Tamaulipas. Y voy a pedir licencia y voy a ganar. De Morena, ya saben. Así andan los de Morena ahorita. Y bueno, pues sí están ganando todo, ¿no? Pues pide licencia. ¿Qué pasa cuando pide licencia? Entra el suplente. Bueno, gana la elección en Tamaulipas. Es el actual gobernador de Tamaulipas. Pero entró el suplente. Nada más que el suplente, pues desafortunadamente tuvo un accidente en la carretera y falleció. Entonces se quedó la vacante de Tamaulipas en el Senado de la República. Entonces esa vacante duró, no me acuerdo bien, pero calcúlenle 6 meses. Esos 6 meses había 64 senadoras y 63 senadores. Luego el INE convocó una elección extraordinaria, volvió a participar Morena con un hombre senador, ganó Morena la elección extraordinaria del Senado de la República y actualmente pues ya se cubrió esa vacante con un nuevo senador hombre y entonces en este momento hay 64 senadores y 64 senadoras. ¿Cuál es la mala noticia de esa elección extraordinaria? ¿Saben cuál fue la participación ciudadana? 17%. Ya no les digo con cuánto ganó, no sé, pero imagínense que ganó con 10 puntos. Entonces, votó la ciudadanía, el 10% de la ciudadanía votó por ese senador y ahora es senador de la República, porque salió a votar el 17%. Ya en otras sesiones vamos a platicar qué está pasando, por qué tenemos 32 años, que solamente vota el 50% de la ciudadanía durante 32 años desde que nació el IFE. Sí, adelante, Fabiola, te escuchamos. Gusto en verte. Gracias, maestro. Buenas noches. Solo me quedó una duda. Comentó que el INE fue quien convocó a la elección extraordinaria de senaduría, pero no fue el quien declaró la vacante, o es decir, el mismo senador. Sí, Fabiola, fue el Senado de la República, en cuanto falleció este senador y se tuvo la noticia de que el senador falleció, le informó al INE, oye, quedó la vacante aquí en el Senado de la República porque el propietario es gobernador y el suplente falleció, entonces está la vacante. ¿Qué procede? Y entonces el INE le dijo al Senado de la República, vamos a convocar a una elección extraordinaria, a pesar de que ya era muy poco el plazo, porque esta persona que ganó hace 2 meses, algo así, y pues va a ser senador de aquí a, ¿no? Nada más este año y parte del año que entra. Pero entonces dijo el INE, vamos a convocar una elección extraordinaria del Senado de la República, todo un proceso electoral donde se hizo campaña, pero desafortunadamente falló este tema de la difusión. Yo creo que las personas, la ciudadanía en Tamaulipas, pues no se enteró muy bien de esta elección extraordinaria que solamente salió a votar el 17%, pero pues con esos votos ganó y actualmente es senador de la República. Pero claro, va a durar nada más este año y el que entra, ¿no? Y va a terminar. Simplemente sustituyó el periodo de esa vacante que le quedaba, ¿no? Hasta el año que entra, después de las elecciones. Acuérdense que el 1 de septiembre del año que entra, pues entran las nuevas senadoras y senadores y las nuevas diputadas y diputados. Pero así quedó Fabiola. Y entonces sí llama la atención porque es primera vez que dice el INE, vamos a organizar una elección extraordinaria para cubrir
esa vacante. Entonces fue como que un nuevo criterio del INE decir, pues queda esa vacante, vamos a cubrir. Deberíamos de tener también después en la legislación, pues alguna norma que dijera, por ejemplo, para gobernador, dice la ley, si fallece el gobernador los 2 primeros años de su mandato, se convoca una elección extraordinaria y nos vamos a otra elección, ¿no? Pero si falla durante los últimos 4 años de su mandato, ya solamente el Congreso decide quién va a ser el gobernador sustituto por los últimos 4 años. A lo mejor podremos pensar algo de eso en las senadurías, porque muchos dicen, ya no va a durar ni 2 años, ¿para qué hacemos una elección extraordinaria que va a costar mucho dinero y ya no va a durar? Pero bueno, se queda la vacante, pues no pasa nada si se queda la vacante año y medio. Otros dicen, no, qué bueno que se hizo la elección extraordinaria. Otros dicen, pues hubieran nombrado un senador, no sé, de algún otro procedimiento para no hacer toda una elección. Pero el INE, en atención a la ley, dijo, vamos a convocar una elección extraordinaria y vamos a realizar una elección para tener un nuevo senador que cubra esa vacante, y así quedó, ¿no, Fabiola? Sí, adelante, Víctor, te escuchamos. De acuerdo. Sí, gracias. Bueno, en el caso, por ejemplo, del Estado de San Luis Potosí, la ley local, cuando existe una vacante de una diputación local, ya sea de mayoría relativa, y su suplencia, quien entra a cubrir la vacante es el candidato, el diputado que quedó en la lista plurinominal de representación proporcional, que no quedó dentro del Congreso, sino que quedó en el último escalón. Subiría él aquí en el estado a cubrir esa vacante, que sería una de las fórmulas que aquí se tiene en el estado. En el caso de senaduría, podría haber entrado uno de representación proporcional a cubrir dicha vacante, si estuviera igual que aquí en el estado de San Luis Potosí, que aquí sí se contempla esa parte. Sí, muchas gracias, Víctor. Excelente tu posición. Fíjense, para eso sí nos podría servir entonces, por lo menos, las senadoras y los senadores de RP, para en vez de convocar una elección extraordinaria, pues que se diga, no, pues sabes qué, el que siga de la lista, el que se quedó pendiente en la lista de RP de Morena, porque el candidato o la vacante era de Morena, pues el que siga en la lista de RP del Senado de la República, pues que cubra esa vacante. El problema sería nada más que no va a ser de Tamaulipas, el que siga de la lista, puede ser de cualquier entidad federativa, pero bueno, sería una excepción y sería nada más, por ejemplo, como en este caso, para que cubra esa vacante año y medio y no convocar una elección extraordinaria, que la elección extraordinaria, como muy bien dice Fabiola y Víctor, ¿cuánto nos va a costar? ¿Cuánto llevarse todo? Y luego nos va a faltar difusión, porque ¿quién se iba a imaginar, por ejemplo, que íbamos a tener una elección de senadurías fuera de los plazos cotidianos de las elecciones federales? Pues no hubo difusión en la ciudadanía y ese fue el resultado, solamente salió a votar el 17%. Quizá la idea será, pues mejor sacamos uno de la lista, como sucede en San Luis Potosí, el que quedó pendiente en la lista, pues cubra esa vacante por el periodo que termine. Antes, lo que sucedía, antes de que existiera el IFE, lo que sucedía es que se quedaba en la vacante ahí, punto, ¿no? Nadie la sustituía hasta que venían nuevamente las elecciones federales, pero ahora el INE quiso, pues, y a partir de que tenemos estas autoridades, el INE dijo, no, pues lo vamos a organizar un proceso electoral para ese nuevo cargo, ¿no? Para cubrir esa vacante, pero se cuestionó mucho porque dijo, la van a cubrir solamente año y medio y cuánto va a costar el proceso electoral, y el problema es que la ciudadanía a lo mejor no se va a enterar que hay un proceso extraordinario de una senaduría, pero bueno, así sucedió, y como esos casos hay muchos, ¿no? Ya lo voy a platicar después, en otra ocasión, como en Colima tuvimos 4 gobernadores en menos de 2 años, y así sucede en muchos casos, ¿no? Hay que ver siempre cada caso en particular. Pero bueno, ahorita me detengo, estamos en la jornada electoral, entonces todo esto que platicamos es de preparación de reelección. Ya luego vamos a llegar a temas muy interesantes como el de la residencia, y si no se los platico me recuerdan. Pero eso de la residencia es importantísimo. ¿Para qué nos piden residencia? ¿Por qué si quiero ser senador me piden residencia? Pero si quiero ser magistrado de circuito no me la piden. ¿Y para qué sirve la residencia? ¿O nada más es un pretexto o es un requisito ahí sin mucha importancia o sí tiene importancia?
la residencia. Vamos a ver lo importante que es la residencia y vamos a platicar de un caso que resolvió la Sala Superior. Les digo el caso, ya luego lo platicamos. Cuando fue gobernador, ¿no? Alejandro Murat, el hijo de otro que fue gobernador antes, pues el hijo también se lanzó para gobernador, nada más que había nacido en la Ciudad de México y trabajaba en el Estado de México. Y impugnaron su residencia y dijeron, pues, oye, nació en la Ciudad de México, vive en el Estado de México, pues ¿cómo no tiene residencia? Y entonces el Instituto Electoral de Oaxaca le negó su registro para ser candidato a gobernador. Ya vamos a aplicar todo ese asunto, vamos a platicar todo ese asunto muy bien cuando lleguemos a estos temas y revisemos los requisitos de residencia. Pero bueno, la segunda etapa es el de la jornada electoral. Y quiero decirles una cosa aquí entre comillas, yo creo que ustedes son un muy buen grupo de alumnas y alumnas, porque cuando yo me quedo en una lámina en toda la plática, es que tengo un buen grupo que está participando y que está atento. Ya cuando llevo 10 láminas y digo apenas llevo una hora y llevo 10 láminas, es que el grupo es nadie como que en otras cosas. Pero si llevo una sola lámina es que están muy atentos y eso me da mucho gusto, ¿no? Bueno, jornada electoral, acuérdense, aquí lo vamos a platicar desde un principio, qué es lo que se tiene que hacer durante toda la jornada electoral, porque eso es el voto, ahí vamos a tener los resultados en una primera instancia. Entonces vamos a platicar durante todo este diplomado qué sucede desde que se instala la casilla, ¿no? Hasta que se integra con los funcionarios, hasta que inicia la votación, cuándo termina la votación, qué casos se pueden dar, qué puede suceder. Por ejemplo, ahí también les dejo un tema ahí que luego vamos a analizar. Si yo ahorita les pregunto cuándo inicia la votación, todos me van a decir que a las 8, pero la votación no inicia a las 8, conforme a la ley. No hay ninguna ley que diga que la votación inicia a las 8, ya lo vamos a platicar después a fondo, pero todas las leyes dicen la votación iniciará una vez que quede instalada la casilla, pero no dice a las 8 de la mañana. Y eso lo impugnan ante el tribunal, ¿eh? Luego vienen al tribunal y dicen, oye, es que en esta casilla no empezaron a las 8, empezaron 8:15, entonces no es conforme a la ley. Pero luego si uno se va a la ley no dice tienen que empezar la votación a las 8 y la ley pues es muy inteligente porque dice yo no puedo obligar a las funcionarias y a los funcionarios que lleguen a las 7:30 y tengan todo listo a las 8 sin ningún error. Pues no, pues vamos a poner un candado ahí. ¿Y quiénes son esos funcionarios y funcionarias? Pues nuestras vecinas y vecinos. Entonces no los podemos obligar, tienes todo listo a las 8 porque puede haber errores. Entonces dice la ley, una vez instalada la casilla, iniciará la recepción de la votación. Alberto, adelante, te escuchamos. Buenas noches. Buenas noches. Dice, cuando pusieron lo de la reforma del INE fue cuando se le metió eso de que se podía instalar a partir de las 7:30. Anterior a eso, decía, por ejemplo, en la local, estaba en Guerrero, decía, no, pues se instalará a las 8 de la mañana y la votación no puede empezar nunca antes de las 8 de la mañana, pero no decía que también después de las 10 tampoco podía. Entonces decía, y la gente quería, no, es que a las 8 tienen que iniciar la votación. Digo, ¿cómo quieren? Si la ley me dice que tengo que instalar apenas a las 8 de la mañana, o sea, en lo que llega el funcionario, en lo que abre el paquete, en lo que cuenta las boletas, en lo que llenan el acta, y los que ya han estado ahí, en lo que ya se equivocaron con un acta, en la que tienen que anular, tienen que volver a llenar la segunda acta porque ya se equivocaron ahí, o sea, esos errores que en la práctica te pasaban, y si hay gente, sobre todo la ciudadanía, te reclama es que a las 8 tiene que estar, miren, ahorita ya van a ser, ya están terminando, a veces cuando haces una capacitación con los ciudadanos, lo más que 8:15, 8:10, apenas que tuvimos el proceso de revocación de mandato, una especial, inicié 8:03, o sea, y con la media hora que tienes ahora para instalar, y ahora sí, pero es muy difícil empezar una votación a las 8 de la mañana. Lamentablemente, pues, muchas veces la ciudadanía no sabe eso y lamentablemente le reclaman a los funcionarios, que son los que menos les deberían reclamar, porque los ciudadanos son los que se fletan ese trabajo que es pesado. Luego que les digo, un domingo, imagínate, ¿para qué llegó a las 7:30? ¿A qué hora se despertó? Sí, Comió. así es. Para llegar ahí a las 7:30, de ahí a qué horas termina la votación, de ahí llenar el paquete,
De ahí, pues, ahorita ya no llevan tanto a los presidentes, porque antes todavía lo tenías que llevar a la Junta Distrital, formarlos las horas para que dejaran el paquete. O sea, y por eso mucha gente, cuando tocaban las elecciones, decían, ¿qué me tocó, presidente? No, mano, yo ese trabajo no lo quiero, ¿a qué hora me tengo que despertar? Me tengo que dormir temprano, llevar el paquete, despertarme temprano, estar ahí, que la gente me miente la madre, formarme ya todavía 1 o 2 horas para llegar a mi casa, o sea, no. Afortunadamente ya con ciertos cambios, al menos ya no lo fastidiamos tanto, pero sí todavía hay gente que dice, oiga, es que tienen que empezar a las 8, es que están haciendo mal su trabajo. Y uno pues tiene que salir, explicarle a la gente, mire, está a esta hora, porque nos marca la ley, no lo podemos hacer antes, si lo hacemos antes ya hay problema, o sea, sí, pues ese todavía queda como eso que la ciudad te sigue reclamando hasta la fecha. Esa era toda mi participación. No, muchas gracias, Alberto, por tus comentarios y son muy interesantes porque es lo que les digo, una cosa es lo que dice la ley, ya la práctica es muy distinta. Y como muy bien dice Alberto, antes de la reforma que tuvimos, en el 2014 la ley dice, te instalas a las 8. Pues ¿cómo te vas a instalar a las 8 y vas a recibir la votación a las 8? Eso es completamente imposible. Por eso con las reformas que se hicieron a nivel local y a nivel federal se dijo, vamos a poner claramente en la ley que la instalación es 7:30 y que antes de las 8 no se pueden recibir los votos, porque si no la gente quedaba con la idea que a las 8 abren la casilla, pero no, la ley decía a las 8 te instalas, entonces ¿cómo voy a hacer las dos cosas al mismo tiempo? Es imposible, pero la gente desconocía ese tema y como dice muy bien Alberto, los que damos la cara, pues somos los ciudadanos ahí, no es la autoridad. Luego muchas veces también la ciudadanía piensa que los que estamos ahí en la casilla somos funcionarios del INE, porque como el nombre es funcionario, pues dicen, estos trabajan en el INE, pero no, somos ciudadanas y ciudadanos, vecinos de todos los que estamos ahí, los que recibimos el voto. Ahora, también ahora el INE se está enfrentando a un tema muy complejo, que no sé si va a suceder en 2024, pero puede ser que sí, que ya muchos no aceptan ser funcionarias o funcionarios de casilla. Por múltiples temas, pero al INE le está costando mucho trabajo, pues que tenga los funcionarios y las funcionarias suficientes para que se integren todas las mesas directivas del país, que yo les aseguro que estamos hablando de 170,000 mesas directivas de casilla que tienen que tener por lo menos 6 funcionarias y funcionarios. Imagínense, 170,000 por 6 y todos con una debida capacitación para que sean funcionarias y funcionarios de mesa directiva de casilla. Eso es un gran reto para el INE y eso que también, ya lo vamos a ver posteriormente, la reforma de 2014, pues ya dijo, no vamos a poner una casilla para las elecciones locales y otra casilla para las elecciones federales. Vamos a crear una nueva figura que se llama casilla única. Y a partir de 2014 es solo una casilla, pero de todos modos el trabajo es muy complejo porque ahora las funcionarias y funcionarios tienen que recibir y contar votos federales y tienen que recibir y contar votos locales y luego enviar los federales al INE y los locales al OPE, ¿no? Son temas muy complejos, pero que deben de empezar a trabajarse desde este momento y sobre todo pues con una información y una capacitación muy compleja, muy completa que tengan las funcionarias y los funcionarios. Y empezar como lo ha hecho el INE ya en muchos casos, pues seleccionando a las personas que tienen mayor alto índice de escolaridad para que se cometan menos errores. Sin embargo, hay zonas rurales que dice el INE, ¿cuáles son los que tienen mayor alto índice de escolaridad? Pues tienen la primaria. Y ya en esa zona rural. Y no hay por eso si a nosotros nos llaman, la verdad, pues sí hay que hacer un esfuerzo de todo un día, como dice muy bien Alberto, hay que levantarse a las 5 de la mañana y terminar 11, 12, 1, 2, 3 de la mañana, pero es un solo día y hay que pensar que estamos trabajando por nuestro país y que en México los votos los recibimos nosotros y que si nos invitan a recibir los votos y contarlos, pues lo mínimo que tenemos que hacer como mexicanas o mexicanos es ir un día a la casilla y entrarle y ni modo, va a estar pesado, sí, pero estamos cumpliendo con una responsabilidad de ciudadanas y ciudadanos y vamos a recibir el voto y lo vamos a contar. Y si no nos toca eso porque no nos tocó, pues por lo menos fíjense, ir a votar. Ya estamos viendo todo lo complejo que es. Va a haber ahí 5, 4 o 6 boletas esperándome a mí y no llego en todo el día, pues de plano, ¿no? Que ¿dónde está mi responsabilidad, no?
civil y política y todo lo que ustedes quieran, si en todo el día no, dicen, no, hombre, es que hay un colonón, una larguísima, les doy el tip, si llegan 4:30 o 5, ya no hay fila. Se pueden ir a comer, después de comer llegan a la casilla a las 5 de la tarde y muchas veces no va a haber fila, porque en México, pues no sé si nos gusta levantarnos tempranos, pero como dice muy bien Alberto, a las 7:30 ya hay fila. Y no sabemos a qué hora se va a abrir la votación, pero a las 7:30 ya hay personas formadas ahí en la fila que están esperando. Y entonces dan las 8 y inmediatamente quieren votar, pero se les tiene que decir así como dice Alberto, ¿sabe qué? Pues tenemos que terminar la instalación y en cuanto terminemos, inicia la votación y los primeros que llegaron van a ser los primeros en votar. Sí, adelante Andrés, buenas noches, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, maestro. Pues aquí también sumando a estos retos que vemos para 2024, hay uno que se suma y que está muy silencioso, pero al que hay que poner atención, que es el voto de las personas en prisión preventiva. Es todo un tema, es bastante complejo, uno pensaría que es sencillo, pero no, tiene bastantes complejidades. ¿Por qué? Porque en un centro de reinserción social hay personas de muchos, ya no vamos a decir de muchos estados, ¿no? Vamos, de muchos municipios en un centro. Y hoy, por ejemplo, que viene la elección presidencial 2024, la elección de diputados, la elección de senadores, ¿no? Ellos tienen ahí que tener 3 boletas. Entonces yo estoy preso, bueno, yo soy aquí del estado de Hidalgo. Yo estoy preso en Nuevo León, pero pues tengo que votar por el diputado que le toca para allá. Entonces, sí se avisora algo bastante complejo, porque, por ejemplo, pareciera entonces que el INE tendría que tener estas listas nominales de las personas que están en tránsito, ¿no? Y entonces yo te voy a buscar, a ver, ¿cómo dices que te llamas? Alberto Villalobos. Ah, a ver, ¿de qué estado eres? Para empezar, no, pues soy de Jalisco, ok. Eres de Jalisco, ¿cuál es tu distrito? No, pues soy del distrito 3, ¿no? Entonces sí es un trabajo bastante complejo, aunque es un voto anticipado, que no acompaña la elección, el día de la elección, valga la redundancia, pero sí se avisora complejo para el INE y para los institutos locales, porque sí se lleva un trabajo bastante pesado. Entonces yo los invito, compañeros, ahora que están interesados, bueno, que yo veo que ya muchos están interesados desde hace años, que volteen un poco a ver voto de las personas en prisión preventiva. Yo fui observador apenas hace 2 semanas en el Estado de México, en la elección de gobernador, y, y pareciera sencillo. Yo dije, no, pues van a pasar, se van a formar, les van a dar una boleta, y no, ¿eh? Y era la élite del INE, o sea, los vocales, ni siquiera la parte administrativa, los mismos vocales de cada junta distrital mandaron a los pues, más capacitados, a los más preparados, y no les voy a decir que se les complicó, pero no se tardaron lo que ellos pensaban tardarse. Es mi comentario. Bueno, muy buen comentario, muchísimas gracias Andrés. Nada más te equivocaste en una cosa, no digas yo cuando estuve en prisión, no, suponiendo que estuviera en prisión y toco madera, que ojalá nunca nos pase a nadie, pues sí tienes toda la razón y eso que comentas es muy importante. Aquí la fortuna, si podemos decirlo así, es que tenemos, como dices muy bien Andrés, la experiencia, vamos a tener la experiencia que está sucediendo en este momento en el Estado de México, porque es el primer estado que está implementando este tema de votar de las personas en prisión. Y ahí hay que hacer también, hay que dejar claro que los que van a poder votar en el 2024, que ya es una sentencia del tribunal que dice que todas las personas que están en prisión van a poder votar, sí hay que hacer la aclaración de que personas que no tengan sentencia definitiva, ¿no? Ya el tribunal protegiendo 5 derechos, fíjense, 5 derechos, no uno, en contra de muchos criterios del Poder Judicial. El tribunal dijo, una persona que esté en prisión, que no tenga sentencia definitiva, solo tenga un auto de formar prisión o una autovinculación a proceso, va a poder votar en las elecciones porque se tiene que proteger 5 derechos. Fíjense, derecho a votar, derecho a ser votado, derecho de identidad. En la Constitución nos habla de un derecho de identidad y en México, las mexicanas y mexicanos, nuestro único derecho de identidad es la credencial para votar. ¿Qué otro derecho? Presunción de inocencia y debido proceso.
Para proteger todos esos derechos, dice el tribunal, van a poder votar todas las personas que se encuentren en prisión sin una sentencia definitiva. Ahora falta la segunda parte de esta historia, que no la vamos a tener en 2024, pero no sé si se dé, por ejemplo, para el 2027. A ver, si llega aquí al tribunal una persona que ya tiene sentencia definitiva, le vamos a decir, como tiene sentencia definitiva, entonces ya no puedes votar. ¿O qué? ¿Cuál es el criterio que debería de asumir? Pues de entrada el legislador para reformar las leyes. Y en segunda parte, los tribunales, ¿no? A ver, si ustedes fueran magistrados o magistrados, si les llega un caso así, ¿dejarían votar a una persona con sentencia definitiva o no? Y cuando tengan esas dudas, lo mejor es consultar, pues, el derecho comparado, qué pasa en otros países. Y resulta que en otros países hay países que dicen, aunque tenga sentencia definitiva, puedes votar. Otros países dicen, no, si hay sentencia definitiva, ya no puedes votar y suspendemos todos tus derechos políticos. Ahora, hay otros países que esa es la versión que a mí me gusta. Si el delito es grave, no puedes votar. Si el delito no es tan grave, pues sí puedes votar. A lo mejor si es homicidio, secuestrador o lo que sea, pues ya de plano sí hay que suspenderle sus derechos. Pero ¿qué tal si es una persona, ¿no?, que se robó las luces de un coche, confesó que sí lo hizo y está pagando una pena de 3 años, pero le vamos a decir, ¿sabes qué? Se suspenden todos tus derechos políticos y ni siquiera puedes tener credencial para votar. Habría que pensar en esos casos. Pero la primera parte que muy bien dice Andrés es, si no tiene sentencia definitiva, sea el delito que sea, si no tiene sentencia definitiva, vas a poder votar, porque acuérdense de otra cosa, y hay que decirlo claramente que estamos muy mal en ese tema en México, pero hay muchísimos casos, los que se dedican al penal me lo van a confirmar, hay muchísimos casos de personas de 10 años, de 12, de 15, hasta los casos que llegaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de 17 años sin sentencia definitiva. No puede ser que en México tengamos a una persona que tiene 15 años sin sentencia definitiva. Fíjense, a esta escuela judicial electoral hace un mes vino una persona, una mujer de Veracruz que acababa de salir de la cárcel, de prisión. ¿Saben cuánto duró en prisión? 13 años. ¿Saben cuál era la pena máxima? 8. Ella duró 13 porque no, a la fecha no tiene sentencia definitiva. Lo único que ha conseguido es salir de prisión, pero duró 13 años en prisión, ahorita está fuera de prisión, pero todavía no se resuelve el caso. Y cuando se resuelve el caso, la pena máxima son 8 años. Entonces, ¿por qué está pasando eso en México? ¿No? ¿Cuántas personas hay ahí? Y entonces el tribunal dice, pues todos los que estén así, que son muy lamentables esos casos, pero por lo menos van a poder votar. Ahora hay que ver, como dice muy bien Andrés, parece algo muy sencillo, pero en el electoral la práctica nos demuestra que lo que en teoría parece muy sencillo se vuelve muy complejo y pues en el 2024 van a poder votar todas las personas que estén en todas las prisiones del país y vamos a tener elecciones en las 32 entidades federativas. Entonces, un esfuerzo adicional muy importante, ¿no?, para las autoridades electorales. Adelante, Fabiola, y luego Marco. Te escuchamos, Fabiola. Muchas gracias. Solo para aunar en el comentario respecto de la del voto en prisión preventiva, el primer estado que lo hizo fue Hidalgo, precisamente en 2021-2022 para la gubernatura del estado. Votaron solo 13 personas porque eran las únicas que solicitaron su inscripción a la lista nominal para ello y se hizo en un solo centro de reinserción. Tengo entendido que evidentemente este año 22-23 para Coahuila y Estado de México es una prueba piloto todavía, entonces para 2024 todavía no están obligados para hacer el voto en general, es una prueba piloto este año. En Estado de México, si no me recuerdo, son 13 o 16 centros de reinserción y para Coahuila solo fueron 6, me parece. Entonces, bueno, pues como dice Andrés, al final del día es todo más complicado de lo que parece, a pesar de que se hace una cronología y el listado nominal con muchos meses de anticipación, pero el día de cuando se hace en la práctica, bueno, pues tienen incluso un periodo amplio para llevar a cabo este voto anticipado, unos 5 días que son los que marcan las legislaciones, o bueno, que marcaron esta vez en los lineamientos para el voto anticipado. Y bueno,
pudiese llevarse, si se lleva a cabo en 2024, va a ser aún más complejo en las 32 entidades para todos los cargos. Y bueno, quizás esos 5 días no sean suficientes para llevar a cabo la votación, ¿no? Habrá que hacer de esta prueba piloto una evaluación para llevarlo a 2024 o no. Muchas gracias, Fabiola, por tus comentarios y qué bueno que lo señalas. Ya no recordaba el caso de Hidalgo y por ahí creo que también en el 2018 hubo por ahí alguna prueba piloto ya para personas que se encontraban en prisión. Y ese dato que tocas también es muy importante, que lo tienen que solicitar las personas. O sea, las personas que están en prisión deben solicitar que quieren votar en las elecciones para que pues se haga todo el procedimiento y esas personas puedan votar, y como lo hacen allá al lado muy bien Fabiola y Andrés, no es el mismo día de la elección, es una elección anticipada, pero igual de compleja, ¿no? Porque pues ya nos está platicando Andrés la experiencia y Fabiola también, y bueno, vamos al gran reto 2024, que es en todo el país va a haber elecciones. Son las elecciones más grandes de la historia en todo nuestro país, las más grandes de la historia. Adelante, Marco, te escuchamos y después Andrés. Sí, gracias. Bueno, solamente el comentario iba un poquito al tema de la prisión preventiva, que creo que por ahí hacía que si hizo la pregunta que si yo dejaría o si dejaríamos que votara a alguien con prisión definitiva, ¿no? Entonces, mi comentario va a ir un poquito a, pues, por ejemplo, yo la verdad es que no dejaría ni siquiera que votara uno que tuviera prisión preventiva. ¿Por qué? Muy sencillo. ¿Cuántos gobiernos? Voy a poner el ejemplo y no quiero que se sienta nadie, no quiero ofender a nadie, pero ¿cuántos gobiernos tiene el actual partido Morena, ¿no? En la actualidad son 20 y tantos. 22, Marco. 22, entonces la verdad es que, perdón, pero sabemos que son mañosones. Entonces, de alguna manera, se puede obligar a la persona, pues a final de cuentas, ¿quiénes son los que tienen la administración de estas cárceles, ¿no? El gobierno. Y de alguna manera pueden obligar a la persona para que vote, ya sabemos por quién, ¿no? Entonces, yo no estoy de acuerdo ni el definitivo ni el preventivo, pero bueno, a final de cuentas, yo no hago las leyes y yo no apruebo nada, pero es mi comentario. Gracias, Marco. Y son diferentes posiciones. Y nos vamos a lo que les decía, pues en el mundo hay países que sí se puede, hay países que no se puede, y hay países que dicen, pues si el delito es grave, sí, si el delito no es grave, no. Imagínense, en China pueden votar todos, menos los que cometieron homicidio y algún otro delito. Pero aunque tengan sentencia definitiva, pueden votar personas en China, ¿no? En China ya saben cómo está el sistema. Y sin embargo, pues están en prisión con sentencia y hay algunas personas que sí pueden votar, pero hay que ver todo el tema, como dijo Andrés, se vuelve complejo, y como dice Marco, hay que revisar también que no haya por ahí ningún tipo de presión para que se afecte el voto de esos electores que se encuentran en prisión. Y son temas nuevos que apenas se están revisando, como ya lo platicó Fabiola y Andrés, hay que ver, ¿no?, cuáles van a ser los resultados. Finalmente la prueba mayor va a ser en 2024, y después ya en el 2025 pues será responsabilidad ya de las legisladoras y los legisladores regular esos temas, ¿no? Y se armará la discusión, como dice Marco, y ya veremos a cómo se decide, ya cómo queda esto plasmado directamente en la ley. Sí, adelante, Andrés. Gracias, Marco, por tus comentarios. Te escuchamos, Andrés, y luego Alberto. Aquí nada más se me adelantó Marco, pero se me había olvidado, fíjense, se me había olvidado. Yo en 2017 fui visitador de la Comisión de Derechos Humanos de aquí del estado de Hidalgo, y por esta situación me tocó visitar centros de reinserción social, y después, con el tiempo, cuando se aprueba esta ley donde pueden votar las personas en prisión preventiva, lo primero que pensé fue que no era correcto que las personas en prisión preventiva votaran, porque pues yo veía el control que se tiene sobre esas personas. Y no estoy diciendo que sean buenas o que sean malas, o que sí deben restringir sus derechos, no. Estoy diciendo que hay un control muy fuerte sobre ellos, y yo en un primer momento, y así de bote pronto cuando lo revisé, dije, no, es que pues al rato van a encaminar, yo les digo, ahorita que fui hace 2 semanas al Estado de México, no recuerdo bien, a 600 personas votar. Vi a 600 personas votar,
no hubo ningún tipo de presión, pero mientras nosotros vimos como observadores electorales, quién sabe si en la antesala, días antes o en otros lugares fueron presionados de alguna manera, ¿no? Eso también sería importante estudiarlo, ver, por ejemplo, de esos 600 votos, cuántos van a salir para quién, ¿no? Allá hay, sabemos, dos candidatas, Alejandra por el PRI y la maestra, no recuerdo quién, por Morena, ¿no? Entonces están estas dos candidatas y en un primer momento fue lo que yo observé. Sin embargo, como estamos en la materia electoral, lo que nosotros queremos privilegiar son los derechos, pero no solo hay que basar en eso, sino también revisar las características que tienen cada centro de realización social, ¿no? Hay centros de realización social donde se respetan a las personas que están dentro, pero hay otros donde son muy maltratados y hay personas que, por ejemplo, estoy seguro que por 500 pesos venden su voto a quien se lo pida, ¿eh? No sé cómo le demostrarían que votaron por la persona, pero ese es un tema que también, pues, habría que revisar porque de primer momento, pues, ¿quién dice que no pueden obligar a estas personas a inclinar su voto hacia un lado o hacia otro? Es mi comentario, doctor, gracias. Gracias, Andrés. Y sí hay que revisarlo, pero de entrada también, como comenta Fabiola aquí en el chat, pues sí hay que pensar que son derechos de ellos y que los debemos de proteger y buscar la forma mejor para que se respete la secrecía del voto y no haya presiones y todo. Entonces, les digo, nos va a servir muchísimo el 2024 para ver de qué forma seguimos protegiendo sus derechos, como el de presunción de inocencia, que son derechos que hay en todo el mundo, presunción de inocencia, debido proceso, debido a participar, pero con todos estos temas que dice muy bien Andrés, que hay que ser muy precisos para que no haya presiones por parte de las personas que se encuentran ahí en prisión o las personas que cuidan a los que están en prisión, y también no haya ningún otro tipo de presiones, que el voto sea secreto. Es decir, vamos apenas entrando a esa nueva experiencia y vamos a revisar, y pues nos va a dejar muchos datos 2022, de 2023, y los mejores datos los vamos a tomar en el 2024, porque con las experiencias que todos ustedes nos están señalando, esto lo tendrían que oír los legisladores y las legisladoras en el 2025, a hacer un análisis a fondo y ver realmente cómo se crea una legislación al respecto, pero cuidando todos estos temas que muy bien señalan Fabiola y también Andrés, y no, también lo señalaron los compañeros, ¿no? Adelante, Alberto, te escuchamos, y luego Julio, te escuchamos. No, igual lo que en un momento dijo Marco, lo que Andrés, me acuerdo que Marco, diplomados anteriores, igual pensaba eso, digo, a ver, yo que alguna vez tuve la oportunidad de entrar a un centro cuando hice prácticas con un actuario y te van platicando la historia y te dicen, no, pues mira, él es el director, pero fulanito es el que manda. Y sí te entra esa duda por aparte de lo que vas oyendo, que pues, en este lugar manda ciertas personas. Y lo primero que dices, no, pues aquí, independientemente del partido que esté en este municipio, en ese estado, aquí alguien puede decir, no, pues ¿sabes qué? Nosotros queremos que gane porque igual nos va a convenir, vamos a tener algo. Se pueden coartar, manipular, o sea, creo que independientemente, no creo que tengan 500 pesos, igual con que no te hagan nada, ya creo que es un buen indicio de decir, ay, no, sí, te quiero votar con tal persona. Pero bueno, eso ya está. Ya no estamos de que es un problema de que si se hace o no se hace, eso es lo que va a pasar. Ya va a pasar. Entonces, hasta que no suceda, hasta que no haga la experiencia, hasta que no se vaya, no realice, pues nos vamos a dar cuenta de qué cosas se tienen que cambiar, cómo asegurar el voto, ¿cómo se llama? La secrecía del voto, ver qué riesgos corren estas personas, no sé, algo que, a ver, hay que ver ciertas personas que votaron, cómo seguirlos de unos 3, 4 meses a ver, no accidentalmente se hayan caído sobre 50 puños sin querer, un día que estaban ahí, porque tal vez no ganó X o Y candidato. Igual no se sabe también cuántas personas quieran solicitarlo. En una dice que fueron pues, ni siquiera menos de 20 personas. O sea, es algo que hasta que no suceda, pues no vamos a ver completamente el resultado y se siga viendo qué pasó con esta gente. Y eso, al final es su derecho, o sea, eso también, de alguna manera, pues los vuelve a vincular con la sociedad, de decir, bueno, o sea, estoy aquí, igual, como varias gente le ha pasado, está ahí adentro que todavía no le dan sentencias, y como dice,
Imagínate, la máxima de 8 llevas 10 años ahí, o hay gente que porque pues agarró algo de la tiendita, ya está ahí metido, o sea, eso de alguna manera tal vez los vuelve a resentar en la sociedad de que digas, bueno, o sea, aunque soy aquí, puedo emitir mi voto, o sea, mi sufragio tiene valor, o sea, hay que ver también los pros, sí, es cierto, te da cosa, te da miedo sobre todo los que sean abogados penalistas, los que han entrado, que dice, sí, pues, sabes que la realidad sí se tiende mucho a que puede haber, pues, cierto presión, para apoyar algo, ¿no? Pero, pues, hasta que no suceda, hasta que no lo veamos, pues no se podrán hacer los cambios y como todo, o sea, hay que defender esos derechos, o sea, también son personas que eso será algo positivo también para ellos. Exactamente, Alberto, hay que revisarlo ese tema ya a fondo y pues claro, la experiencia del 2024 nos va a dejar muchos puntos aquí que se van a poder revisar después, ¿no? Y como dice acá Fabiola, pues muchas veces la gente ni siquiera cometió el delito y ya ni siquiera pueden tampoco votar, ¿no? Hay que revisar todos esos temas y creo que la experiencia de 2024 nos va a servir mucho en esos temas y también como tocan los compañeros en el chat, pues tenemos otros problemas también afuera, sobre todo el crimen organizado y el secuestro de urnas y casillas y todo eso, es un reto muy grande que va a tener el INE y todos los soples en el 2024 y les digo, ahorita estamos empezando con problemas ya de que dicen, yo no quiero ser funcionario en esa casilla porque ahí hay un tema de inseguridad muy grande en esa zona donde está la casilla, ¿no? Entonces, sí nos estamos enfrentando a un gran reto y van a ver que vamos a estar discutiendo muchas cosas después del 2024. Viene la gran prueba en México con unas elecciones muy grandes, donde necesariamente vamos a ver muchas cosas que se tendrán que revisar posteriormente. Julio, adelante y Marco. Te escuchamos, Julio. No se escucha, Julio, no se, tienes cerrado tu micrófono. Sí, perdón. Listo, ya listo, Julio. Sí, perdón. Por cuanto al comentario de la prisión preventiva, yo creo que tendríamos que atender precisamente lo que comentabas, maestro, ¿no? Basándonos de la Constitución. Y yo creo que en este y varios diplomados y cursos y charlas se habla precisamente ya de ese artículo primero, párrafo tercero, que obviamente son esos derechos universales y como bien lo refieres, la presunción de inocencia, ¿no? Obviamente deben de ser tratados como inocentes y ahí está precisamente el artículo 20 constitucional, ¿no? Apartado B, que refiere precisamente esos derechos que mientras no se le declare o se le haya sentenciado por una sentencia de más firme, pues se le debe de catalogar como inocente. Luego entonces, pues no podemos prejuzgar, ¿no? Y en otro sentido, pues obviamente sabemos que los procesados o los imputados que están bajo prisión preventiva, perdón, están en área diferente a los sentenciados, precisamente por esa contaminación que pueda darse, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, insisto, además, seamos honestos, ¿no? Entiendo que hay el autogobierno, pero pues no es el negocio la democracia, vamos, de ellos. Ese por un lado, ¿no? Y yo creo que a lo mejor estaría en contra de que voten ya con sentencia firme porque, pues obviamente el derecho penal es un derecho que evita ciertas conductas. Entonces, la naturaleza del derecho penal es que no se hagan conductas o delitos que obviamente el legislador dice, oye, no hagas esto porque vas a tener una consecuencia. ¿Sale? Si a Pablo Escobar en Colombia no lo dejaron ser diputado, entonces pues imagínense aquí con sentencia ya firme, pues yo creo que ahí sí tendría, desde mi perspectiva o mi criterio, yo creo que ahí sí no se tendría que hacer, más aún cuando a lo mejor se está velando en materia electoral por aquellas personas que violentan por razón política de género y que dejen votar a alguien con sentencia definitiva por secuestro, por violación. O sea, la verdad es que ahí sería contradictorio en materia electoral a alguien que a lo mejor violenta de cualquier tipo de violencia, a un secuestrador, a un homicida, ¿no? A un extorsionador. Yo la verdad es que ahí sí vería
una contradicción total si se acepta por todas las autoridades electorales. Es cuanto. No, muchas gracias, César, por tus comentarios. Y sí, como lo señalas, pues hay países que sí, hay países que no. Lo que ya es una realidad en México es que si no hay sentencia definitiva, esas personas van a poder votar, aunque se encuentren en prisión para el 2024 y de hecho ya para algunas elecciones, como ya se han comentado en Hidalgo, Coahuila y Estado de México. Sí, Marco, creo que querías participar, Marco. ¿O Nada alguien más, más por ahí? pero sí, ahorita que comentaba del tema del crimen organizado, yo veo unas elecciones 2023 y 2024 quizá en donde se vea mucho este fenómeno. Entonces, yo creo que sí, ya no podemos hacer nada al respecto ahorita, pero yo creo que sí más adelante tendríamos que ver la posibilidad del tema del voto electrónico, ¿no? Ya, no sé, usando códigos de barras o algo así, porque sí, sí veo unas elecciones en donde no las veo nada sencillas, honestamente las veo un poquito complicadas y donde sí va a haber mucho la mano del crimen organizado, desgraciadamente, pero hay que ir pensando, nosotros tenemos, yo creo que, ahora sí que los buenos tenemos un poquito esa capacidad de a lo mejor pensar soluciones o pensar en cómo podemos enfrentar las cosas, ¿no? Entonces, sería buena idea que a futuro ir pensando ya en esta posibilidad. Yo sé que a lo mejor no todos pueden o no todos podrían acceder al tema del voto electrónico, pero sí buscar métodos, ¿no? O sea, también acercarse, el INE se puede acercar o a los que sí podemos acceder a un voto electrónico, pues hacerlo, no sé, eso ya estoy hablando de más a futuro, pero sí deberíamos de ir pensando en eso hoy porque veo elecciones un poquito complejas. Así es, Marco, gracias. Y ya de hecho el plan B hablaba del voto electrónico. El plan B dice que en los próximos 5 años la Cámara de Diputadas y Diputados tiene que hacer las investigaciones necesarias para que máximo en 5 años aplique en todas las elecciones el voto electrónico. Ahora, el problema del plan B es que a lo mejor es inconstitucional, pero lo que nos dice el plan B es que, bueno, ya por lo menos las legisladoras y los legisladores ya están hablando ahora sí en serio del plan B. Si no queda, digo, del voto electrónico, si no queda firme el plan B, pues seguramente para el 2025 van a ver que se va a legislar sobre el voto electrónico y hay muchas fórmulas. En Brasil tienen 22 años votando y ¿qué hacen en las zonas rurales? Pues llevan urnas electrónicas a las zonas rurales para que emitan el voto todas las personas o puede haber lugares públicos, computadoras públicas y si no hay internet, como les digo, en Brasil tienen 20 años llevando a las zonas rurales donde no hay cobertura de internet urnas electrónicas y pues no han tenido problemas durante 20 años y en México ya necesariamente tenemos que implementarlo para que también pues estas personas que se encuentran en prisión pues tengan también todavía mayor seguridad y mayores facilidades para emitir su voto. Es una muy buena idea, Marco, que pues ya veremos en el 2025 cómo se legisla ¿no? al respecto, si es que queda inconstitucional el plan B. Si el plan B pasa, pues ya dice la ley del plan B que en 5 años tiene que implementarse necesariamente el voto electrónico. Muchas gracias, Marco. Víctor, adelante, te escuchamos. Sí, gracias. El comentario que hacía en relación al secuestro de las elecciones también iba en razón al voto de las personas que se encuentran en prisión preventiva y atendiendo también al principio de presunción de inocencia, puesto que en la actualidad pues ya no sabemos cuál parte es segura, si los que están adentro o los que estamos aquí afuera. O sea, independientemente de las formas de presionar para inducir el voto, adentro o afuera, ahorita ya estamos, yo creo que en las mismas condiciones. Ese era el comentario al que me refería. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Ya llegaremos también a ese tema del crimen organizado, porque de hecho hay una causal de nulidad que dice que si se acredita que llegó dinero del crimen organizado a una campaña, se debe de anular la elección. Ya veremos, ¿no? Dice la ley recursos de procedencia ilícita. Si se advierte en una campaña recursos de procedencia ilícita, puede que se tenga que anular toda la elección
y convocar a una elección extraordinaria. También dice la causal de nulidad, si se advierte que hay recursos públicos, también podría suceder lo mismo, que se tuviera que anular una elección. Ya llegaremos a esas causales de nulidad y ya revisaremos todos esos temas que pues sí son muy delicados en nuestro país, porque pues cada vez aumenta la inseguridad y no vemos cómo se va a detener. Ya tuvimos a todos los partidos políticos, ¿no? Tuvimos al PRI, luego al PAN, luego al PAN, luego al PRI otra vez, ahora tenemos a Morena y el tema del crimen organizado, pues no se ve la solución. Entonces es un tema que sí se tiene que discutir mucho y pues viene el reto, ¿no?, de 2024, a ver ahí cómo nos va. Bueno, compañeras y compañeras, esto se nos fue rápido, nos quedamos en la primera lámina, mañana creo que voy a estar nuevamente con ustedes, vamos a tratar de ir un poco más rápido, pero de verdad les agradezco mucho que hayan estado interesados en este diplomado, seguiremos viendo todas las sesiones, ¿no? Pero de entrada les agradezco mucho a todos su presencia el día de hoy, que tengan muy buenas noches y nos veremos mañana, como dicen en la tele, acuérdense, a la misma hora y en el mismo canal. Cuídense mucho y muchas gracias, Julio, Marco, Víctor, María, maestro. Miguel, Buenas noches Bien, a todos. Fabiola, muchas gracias, Alberto, Andrés, José Luis, Ángel, Edgar y a todos los